Muy buenas tardes a todos. Hoy es 6 de marzo de 2023 y hoy tenemos el gusto de tener a Helen López y a su equipo, quien nos van a hablar de sus pronósticos para las elecciones del Congreso y las consultas eh, en, en la sesión de elecciones que tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo. Helen y el equipo de Axis, mil gracias por aceptar esta invitación. Los vamos a escuchar con mucho interés. Helen, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marta, y todos los que nos invitaron a hacer esta presentación. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración. La presentación que van a ver hoy es el resultado de variables políticas. Se construyó con entrevistas a diferentes actores políticos, análisis de resultados de anteriores elecciones y la experiencia en el día a día de nuestro trabajo. Vamos a iniciar revisando, siguiente por favor, un poco del sistema electoral, no mucho, pero algunos conceptos que son importantes para los que no lo tengan tan claro para refrescarlo. Luego continuaremos con las campañas al Congreso y finalmente revisaremos las consultas a la Presidencia de la República. Arranquemos pues con la siguiente, sistema electoral. Entonces, ¿a quiénes vamos a elegir el domingo? El domingo vamos a pasar de elegir 108 senadores que se eligieron en el 2022 a elegir 103 en el 2026 y en Cámara pasaremos de 187 elegidos en el 2022 a 182 en el 2026. Este cambio se debe a que las 10 curules que se entregaron a las FARC por 2 periodos legislativos ya se cumplieron, así que las FARC, a través de su partido Comunes, deberá participar con las mismas reglas de juego que los otros partidos. Y para esta ocasión se presentarán en coalición al Senado con la lista que se llama Fuerza Ciudadana del exgobernador del Magdalena. Y en Cámara se presentarán solos en algunos departamentos, no en todos. Entonces, en Senado, ¿qué se va a elegir? Se van a elegir 100 senadores por circunscripción nacional, que son los que normalmente votamos todos, 2 en circunscripción indígena, y aquí algunos dicen, pero podríamos pedir el tarjetón de indígena, pues le entregarían el de indígena, pero no el de circunscripción nacional. Puede votar por alguno de los dos y pues eso ya es en su criterio si usted considera que quiere participar en esa elección indígena. Y uno que será ocupado por el candidato que le siga en votos al elegido como presidente de la República. Por su parte, la Cámara de Representantes elegirá 161 representantes por circunscripción territorial, 3 por circunscripción especial, 2 de estas curules son para las comunidades afro y una de estas curules es para las comunidades indígenas. También se elegirá una curul por la circunscripción internacional, o sea, colombianos en el exterior, y la última será ocupada por el candidato que le siga en votos al elegido como fórmula vicepresidencial en las elecciones a presidencia. Finalmente tenemos 16 curules que serán elegidos por una circunscripción transitoria especial de paz, que son las llamadas curules de paz, que se elegirán nuevamente por segunda ocasión en el Congreso. Siguiente. Ay, un segundo que se me bloqueó esto. Salas. Eh, el cálculo, bueno, vamos a entrar a hablar del umbral. El umbral es un concepto relevante el domingo, porque solo las listas que alcancen el umbral podrán obtener en la respectiva corporación curules. Así que vamos a revisar cómo se calculan tanto el umbral en Senado como en la Cámara de Representantes, que es diferente. En el Senado, el umbral corresponde al 3% del total de los votos válidos, que son los votos marcados correctamente a favor de un candidato o una lista, más los votos en blanco. Los que son tarjetones no marcados, votos considerados nulos, no se tienen en cuenta para sacar este 3%. Al día de hoy, el potencial electoral es de 41.287.084 votos. En 2022, el umbral fue de 509.709 votos. Nosotros estimamos que para estas elecciones el umbral va a estar alrededor de 576.000 votos. ¿Y cómo llegamos pues a esta cifra? Es un cálculo que hacemos pues nosotros, tomamos las votaciones al Congreso desde el año 2006 a 2022 y sacamos un promedio de participación que más o menos siempre está alrededor del 48%. Creemos que ese promedio puede subir porque este año, dado que el papel relevante que jugó el Congreso como contrapeso frente al gobierno,
hay mucho más interés de la ciudadanía por tener buenos congresistas. Entonces, ese 48% pues se lo aplicamos al potencial electoral y nos da que alrededor de 576.000 votos serían los que se considerarían como el umbral. Entonces, ese es el número mínimo de votos que cada lista al Senado debe obtener para poder entrar en la repartición de curules. En la Cámara de Representantes es diferente. En la Cámara se calcula, lo primero que hay que sacar es el cociente electoral, que se obtiene de dividir los votos válidos entre el número de curules a proveer en ese departamento. Entonces, en una circunscripción que tenga una sola curul, esta se asignará de manera directa al candidato con el mayor número de votos, no se aplica el umbral ni la cifra repartidora. En una circunscripción que tenga dos curules, sí se aplica la cifra repartidora y solo obtienen curules las listas que superan el 30% del cociente electoral. En las circunscripciones con 3 o más curules se aplica la cifra repartidora y solo podrán obtener curules las listas que superen el 50% del cociente electoral de ese departamento. De esta forma puede suceder que partidos o movimientos alcancen el umbral en Cámara y no en Senado, como le pasó en las elecciones pasadas al neoliberalismo, que no logró pasar el umbral para Senado, pero en Cámara logró obtener 2 curules. Ahora pasemos a la siguiente, que son las coaliciones. Entonces, la coalición, pues las vamos a mencionar porque es un tema que ha estado de manera fuerte en relación con el pacto histórico estos días en medios de comunicación. Entonces, la coalición es un mecanismo creado para proteger a los partidos minoritarios o movimientos políticos minoritarios, porque alcanzar el umbral para esos partidos es prácticamente imposible. Entonces, con la coalición, uniendo sus esfuerzos, pues es probable que logren tener representación. El único requisito para unirse es que los partidos que hacen parte de la coalición no hayan alcanzado el 15% del total de los votos válidos en la anterior elección. Entonces, los partidos, movimientos políticos con personería jurídica se pueden unir para presentar una lista en las elecciones a corporaciones públicas y se pueden unir para Senado y Cámara o solo para Senado o en algunos departamentos pues hacer alianzas con diferentes partidos. Esta decisión pues tiene carácter vinculante porque obliga a los firmantes a no inscribir ni apoyar candidatos distintos a los pactados y los partidos conservan su autonomía en el Congreso, es decir, que los candidatos le responden al partido, pero no a la coalición, y eso lo vimos en la Alianza Verde, que pues el nuevo liberalismo que hacía parte de la coalición de Alianza Verde, pues se apartó de la decisión de Alianza Verde. Este es un tema que ha generado mucha polémica alrededor de las listas del pacto, porque el pacto histórico en el 2022 hizo coalición con una cantidad de pequeños partidos y lograron obtener una gran votación que les permitió alcanzar 20 curules, es decir, una votación que superó ese 15%. Por tanto, cayeron en la prohibición de poder nuevamente presentarse en coalición. Entonces, ¿qué hizo el pacto en estas elecciones? Básicamente renunciaron a la personería jurídica a todos sus partidos políticos y fueron fusionados con el pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral autorizó esa fusión para todos los partidos menos para la Colombia Humana, porque la Colombia Humana tenía una sanción pendiente y eso le impedía que se aprobara la fusión. La prohibición afectaba las listas a Senado y afectaba la lista en los departamentos del Valle, donde obtuvo casi el 25% de los votos válidos, y en Bogotá. Entonces, ante esto, el pacto histórico le devolvieron estas listas, ellos tenían un tiempo para modificarla y pues ante el desespero lo que hicieron fue que las que hacían parte de Colombia Humana, como Mafe Carrascal y María José Pizarro, renunciaron a la Colombia Humana para inscribirse como candidatas del pacto histórico. Pero para poder uno hacer esto, lo tiene que hacer un año antes porque si no podría incurrir en doble militancia. Ese era como el ruido que había alrededor de estas candidaturas. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral esta semana se pronunció aceptando la fusión de la Colombia Humana dentro del pacto histórico y pues por ahora parece que todo está subsanado para estas candidatas. Circunscripciones siguientes, circunscripciones territoriales especiales para la paz. Esto lo quiero mencionar porque son 16 curules para víctimas que fueron establecidas por 2 periodos en el acuerdo de paz. Este es el segundo y último periodo en que serán elegidas. Esta circunscripción se vota en territorios afectados por el conflicto con las FARC
y no coinciden territorialmente con todo un departamento, sino son zonas demarcadas como se ve en el mapa que pueden comprender varios departamentos. En esas zonas se les entregan a los votantes 3 tarjetones para elegir uno por cada zona. Queremos mencionarlo de manera especial porque estas curules fueron las que inclinaron la balanza del gobierno nacional en las votaciones en la Cámara de Representantes. A ellos no les aplica la ley de bancadas y cada uno es su propia bancada, vota en absoluta libertad, no le responde a ningún partido. Seguramente, pues así como se alinearon con este gobierno, si hay un cambio de gobierno, pues cuando haya cambio de gobierno, estarán seguramente alineadas nuevamente con el gobierno de turno. Entonces, por eso son relevantes y por eso cambió como las fuerzas dentro del Congreso, porque estas 16 curules fueron, 14 específicamente, fueron decisivas al momento de la toma de decisiones en el Congreso. Este es el último periodo y ya pues esta, digamos que distorsión ya no estará en el siguiente periodo. Tarjetón, bueno, siguiente, vamos ahora sí a mirar ya Senado. Este es el tarjetón que recibiremos el domingo. Este tarjetón pues tiene 16 listas inscritas, 10 con lista abierta, que son las que tienen pues los números dentro de la cuadrícula, y una casilla que es la de voto en blanco. Las que son listas cerradas no tienen números al interior porque pues básicamente usted vota por el logo de la lista, partido, movimiento de ciudadanos. Entonces, pues este es el tarjetón que veremos el domingo. Siguiente. Proyección electoral. Entonces aquí pues vamos ya a entrar como a lo que más nos interesa. Para obtener los pronósticos que les vamos a presentar a continuación, tuvimos en cuenta pues las siguientes variables. Primero, los votos válidos, que en 2022 fueron 16.990.304 votos y que en esta ocasión estimamos que pueden llegar a ser 19.219.000. Por su parte, el umbral que en el 2022 fue 509.000, se espera que para el 2026 sea alrededor de 576.000. Y finalmente la cifra repartidora que en el 2022 fue de 144.000 y estamos estimando que estaría alrededor de 175.000 votos. Estas cifras pues las hemos hablado con varios congresistas, con políticos, con personas que conocen muy bien de cálculo electoral y nos dice que por alrededor de esas cifras se estaría moviendo el umbral y la cifra repartidora. Otros pues, criterios que tuvimos en cuenta para llegar a nuestra proyección revisamos las listas, los nombres que las integran, miramos quiénes de verdad tienen maquinaria electoral importante para jalonar las listas, revisamos quiénes pueden atraer ese voto de opinión, esa presencia en redes sociales de los influencers que a partir de hace 4 años pues empezaron a cobrar relevancia en las elecciones y con base en eso pues generamos nuestras proyecciones. Siguiente. Entonces, estas son nuestras proyecciones en las pasadas elecciones. Aquí digamos que nuestra falla grande fue que nosotros considerábamos que el nuevo liberalismo iba a pasar el umbral. Era un voto pues, de opinión que es muy difícil de medir cuando hacemos estos cálculos, porque el voto de opinión pues, es muy emocional, es un voto que a veces no se ve en las encuestas, tampoco lo vemos como entre los políticos, ellos no lo pueden medir. Y pues finalmente el nuevo liberalismo que no logró pues obtener esta curul. Vimos también pues un cambio importante en la Alianza Verde que no nos daba para tantas curules, pero la presencia de JP Hernández como influencer logró atraer un número importante de votos que jalonó esa lista de Alianza Verde y que nuevamente pues estará ahí, pero pues ya en otra condición porque la Alianza Verde en este periodo pues tuvo mucha división al interior. Siguiente. Ya cambió, no. Se quedó pegada ahí la Ya, listo. presentación. Ya. Bueno, No. ahora sí vamos con nuestras proyecciones. Nuestras proyecciones de posibles curules en el Senado. Aquí vamos a profundizar en las listas que consideramos que en nuestro criterio pueden alcanzar el umbral. Y aquí de entrada les contamos que dejamos por fuera o que consideramos que no podrían alcanzar el umbral. 2 listas que pues han sonado bastante. Una es la del partido Creemos, que es el partido del alcalde de Medellín, y la otra sería la lista de Salvación Nacional que encabeza Enrique Gómez.
que es el partido que al final pues, le dio el aval a Abelardo de la Espriella. Frente a la lista de Partido Creemos, la dejamos por fuera, porque estuvimos conversando con gente de Antioquia, que es la región donde es muy fuerte esta lista, y ellos no ven que pueda tener lo suficiente para alcanzar el umbral. Revisamos los 21 nombres que fueron inscritos, porque en esta lista ni siquiera inscribieron los 100 nombres para tratar de sumar una gran masa de votos y lograr alcanzar, sino solo 21, y los votos que las personas que cuentan con votos no son suficientes para conseguir los 570,000 votos necesarios. También observamos que en las pasadas elecciones territoriales esta lista obtuvo 311,000 votos a la asamblea, lo que también no sería suficiente para lograr pasar el umbral. Aunque Abelardo de la Espriella pues, ha respaldado públicamente esta lista y a su vez este partido está respaldando a Abelardo, creemos que no ha tenido la fuerza suficiente en este apoyo porque a su vez ha tenido que compartir el respaldo a la lista de Salvación Nacional. Entonces, la gente en la calle no identifica esta lista como una lista del tigre, como para generar esas emociones y que vayan a votar por ella. Entonces, la dejamos por fuera. Con estas mismas consideraciones, creemos que la Salvación Nacional se quedaría por fuera. Básicamente, tres listas estarían compitiendo por el mismo nicho de votantes, que serían Creemos, Centro Democrático y Salvación Nacional. Entonces, pues nosotros consideramos que es probable que estas listas no alcancen a obtener el umbral, pero pues sí irían en detrimento del espectro de la derecha y de alcanzar un mayor número de curules. Entonces, así las cosas, pues nosotros consideramos que los partidos que pueden alcanzar el umbral son el Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Alianza Verde en unión con En Marcha, Cambio Radical en unión con Alma y Colombia Justas, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo en unidad con Dignidad y el MIRA, y la lista de Roy Barreras que se denomina Frente Amplio. Entonces vamos a arrancar a mirar cada uno. El Centro Democrático. El Centro Democrático actualmente tiene 13 curules. Creemos que podría alcanzar alrededor de 18 más o menos curules. Y pues obviamente esta es una dinámica donde el péndulo pasaría de la izquierda hacia la derecha y pues haría que este partido creciera. Esto nos da un número alrededor de 8 curules adicionales. Creemos que el Centro Democrático logró liderar la oposición al gobierno y este partido, con excepción de algunos liderazgos individuales que vimos en otros partidos, se convirtió en el gran vocero de la oposición frente al gobierno. Esto seguramente se va a ver reflejado en las votaciones del domingo. Sin embargo, el punto agridulce para esta lista, para que no tuviera muchos más votos como debería ser, es la dispersión del voto por las otras dos listas que les mencioné antes. Están peleando por el mismo nicho de votantes y pues eso va a afectar esta lista. Pero otro elemento positivo dentro de la lista es que el expresidente Álvaro Uribe se inscribió como número 25 en una lista cerrada para tratar de motivar a los votantes a alcanzar el mayor número de votos que le permita obtener las 25 curules necesarias para que sea elegido hasta el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, por ahora, creemos que puede crecer el Centro Democrático de manera importante, un poco afectado con el tema de la dispersión del voto. Por el lado del Pacto Histórico, que actualmente tiene 20 curules, creemos que podría perder entre 1 y 2 curules, quedando más o menos con 18 puestos en el Congreso. ¿Qué factores consideramos para que esta lista pues, no crezca más o pierda curules? Primero, la ausencia de Iván Cepeda dentro de la consulta de izquierda, pues seguramente pues, va a afectar que muchas personas ni siquiera estén estimulados para salir a votar. El mismo presidente Petro pidió que no votaran en esa consulta y eso puede desmotivar a muchos votantes. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que nunca antes ningún partido político había hecho una consulta para votar cómo sería la ubicación dentro de la lista del partido. Esa votación se realizó en octubre pasado y allí los candidatos se jugaron a fondo, invirtieron todos sus esfuerzos, todos sus recursos para asegurar quedar bien posicionados y prácticamente no tener que hacer ningún esfuerzo el domingo. Entonces supimos que hicieron acuerdos con partidos tradicionales que no estaban ese día pues, participando en ninguna actividad de elección
y recibieron apoyos de partidos que seguramente en esta elección pues se irán para sus partidos originales. Entonces esos votos se bajarían. Sabemos que, por ejemplo, el clan de Euclides Torres, quien apoyó al senador Flores, que ocupaba el puesto número 2 dentro de la lista del pacto histórico, inscribió en el Partido Liberal a Camilo Torres, sobrino de Euclides Torres, para que sea candidato al Senado. Entonces, todos los esfuerzos que se hicieron en octubre para lograr la votación alta para Pedro Flores se van a redireccionar a Camilo Torres y buscar tener otra curula adicional a la que ya tiene asegurada dentro del pacto histórico. Entonces, aquí hay unos votos que se van a disminuir claramente con respecto a los que obtuvieron en octubre. Y finalmente, pues le ocurre el mismo fenómeno que a la derecha, va a haber una dispersión del voto frente a dos listas que van a competir por el mismo espectro, que serían la de Frente Amplio y la lista de Fuerza Ciudadana. Entonces también por ahí se perderían bastantes votos. Partido Conservador. Los partidos tradicionales y por experiencia lo que hemos visto es que prácticamente conservan las curules que tienen. Consideramos que van a mantener sus 15 curules. Los partidos tradicionales pues no aparecen en las encuestas esa maquinaria y ese trapo azul o trapo rojo, pero finalmente en las urnas siempre salen bien librados y pues creemos que el Partido Conservador va a mantener esa votación. Tiene nombres pues muy importantes en cuanto a maquinaria que pues asegurarán un buen número de votos. El Partido Liberal también de igual forma lo dejamos con 14 curules por las mismas consideraciones que el Partido Conservador. La Alianza Verde tiene 13 curules, creemos que podría perder alrededor de 2 o 3 curules, quedando en 10. Este es un partido que ha tenido un desgaste importante en este gobierno por temas de corrupción y por una división profunda entre los que son cercanos al gobierno y los que son opositores al gobierno. Entonces, seguramente el desempeño de este partido en estas elecciones pues se va a ver castigado en las urnas por todas estas divisiones. El gran director de este partido, que era Carlos, se me fue el nombre, González, Carlos Ramón, perdón, Carlos Ramón González, que era el gran articulador de las listas del Congreso, pues ya no está, entonces pues se vieron con muchas dificultades para construir esa lista. Por el lado de Cambio Radical, que tiene actualmente 11 curules, creemos que puede perder entre 2 o 3, quedando con alrededor de 8 curules. Es un partido que ha sufrido mucho la ausencia de su líder Germán Vargas Lleras. Muchos nombres con un caudal importante no se inscribieron o se fueron del partido para presentarse a través de interpuesta persona en otro partido. Es el caso del senador Antonio Sabaraín del Atlántico, quien inscribió a su hijo en la lista de la Alianza Verde con En Marcha. Entonces creemos que va a ser uno de los partidos golpeados. Por el lado del partido de la U, pues tenemos que tiene actualmente 10 curules y podría perder 2 curules. El partido de la U es un partido que pues ha tenido también una división profunda entre los que están apoyando al gobierno y los que no. La lista pues ha perdido nombres importantes y creemos que la maquinaria que hay dentro de ese partido, que pues básicamente es voto de maquinaria, le daría para obtener solo 8 curules. El nuevo liberalismo, pues esta vez nuevamente creemos que va a pasar el umbral y que pues actualmente tiene 4 porque ahí está en coalición con Mira y pasaría a 6 curules, que serían 2 que obtendría del nuevo liberalismo más las 4 que ya tiene el Mira. El Frente Amplio, que es el de Roy Barreras, pues creemos que va a pasar el umbral y si pasa el umbral, pues nos daría de acuerdo a la cifra repartidora para obtener 3 curules. Roy se encargó pues de construir una lista que está llena de nombres con maquinaria política, con reconocimiento público, llenó las 100 casillas con gran experiencia en todo este cálculo político y estrategia electoral. Entonces creemos que le puede alcanzar para pasar el umbral. Y pues finalmente pues estos serían nuestras proyecciones. Siguiente. Ahora pues vamos a entrar a ver como cada lista, quiénes intentan repetir y quiénes son como los nombres que, pues, nuevas figuras que se presentan en cada partido. Siguiente.
arrancamos con el Centro Democrático. El Centro Democrático pues es una lista cerrada, la encabeza Andrés Forero. Andrés Forero es un congresista de la Cámara de Representantes que ha liderado fuertemente la oposición a toda la reforma a la salud. Él aspira pues a saltar de Cámara. Tenemos a 7 congresistas que van a intentar repetir en Senado y tenemos 6 nombres que intentarán pasar de Cámara a Senado. Dentro de las figuras nuevas está pues Rafael Nieto, que pues ya fue viceministro del Interior y Justicia y fue precandidato presidencial. Claudia Margarita Zuleta, que es una diputada del Cesar, intentó 2 veces llegar a la gobernación del Cesar, perdió, es una voz bastante sonora dentro de la asamblea y pues a su vez es hija del cantante vallenato Poncho Zuleta. Hay otros nombres como Julia Correa, María Clara Posada, Juan Fernando Caicedo y pues Álvaro Uribe, que está en el número 25. Siguiente. Helen, se te cerró el No. micrófono. Sí, estás en mute, Helen. Ya, listo. El pacto histórico, pues es una lista cerrada encabezada por Carolina Corcho. Pues acá están los nombres de los que intentan repetir, pues que intentan repetir y que están más o menos con buena posibilidad de salir. Creemos que hasta el 14, 15, lo de Isabel Zuleta está en un riesgo alto de no salir elegida. Ella quedó por la forma en que se calcularon y se organizó la lista de número 19 y pues con una alta posibilidad de no salir elegida. Y saltarían de Cámara a Senado Alejandro Campo y Ahmed Escaf, que fueron personas que hicieron un gran esfuerzo en la consulta de octubre para quedar en un puesto que les casi asegurara su elección este domingo. Helen, Siguiente, señor. una pregunta, solo por aclarar, porque yo sé que no es de preguntas. En la diapositiva anterior decía Curules 13 en el Centro Democrático. Eh, ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? Arriba a la derecha dice Curules 13, y tú nos dijiste que van a sacar 18. Es que esas son las de ahorita, ¿será que Actuales, quedó? las Sí, curules son las actuales. actuales, son Ah, las ok, actuales. ok, ok. Perdón. Muchas gracias. Perdón la interrupción. No, No, tranquilo. tranquilo. Siguiente. Helen, otra vez tienes el micrófono apagado. Se te apagó el micrófono. Ya. Ya. Entonces, pues por el lado del pacto histórico, las nuevas figuras tenemos a Carolina Corcho, Patricia Caicedo, que es la hermana del exgobernador Caicedo del Magdalena, que a su vez lleva una lista de Fuerza Ciudadana, pero pues ella con el número 3 está prácticamente elegida. Laura Humada, Walter Rodríguez, que es el influencer llamado Wallis, y María Eugenia Londoño. Siguiente. Perdón, María Eugenia Londoño, pues es relevante porque es la representante de FECODE dentro de esta lista. Okay. Por el lado del Partido Conservador, pues tenemos como cabeza de lista a David Barguil, tenemos 5 senadores, 5 representantes que van a intentar saltar a Cámara, 8 congresistas, senadores actuales que piensan repetir, y como nuevas figuras tenemos a, pues que en realidad no, ninguna es prácticamente nueva figura, David Barguil, que ya fue senador, Hernán Andrade, que también fue senador en muchas ocasiones, Juan Diego Gómez, que también fue senador, Santiago Barreto, que es un sobrino de un actual senador de Óscar Barreto del Tolima, y María Clara Ramírez Ferro, que se me fue, y María, que fue concejal de Bogotá. Siguiente. Bueno, por el lado del Partido Liberal, pues después de, sabemos que en su momento María Paz Gaviria quería encabezar la lista del Senado, pero pues finalmente este pulso lo ganó Lidio García, quien tiene un número muy importante de votos, una maquinaria muy bien aceitada, es actualmente el presidente del Senado y pues este pulso finalmente lo ganó Lidio García. Tenemos 6 senadores que aspiran a repetir, 5 representantes que quieren saltar a la Cámara y como nuevas figuras tenemos a María Paz Gaviria, que pues todos sabemos quién es, Héctor Olimpo Espinosa, que fue gobernador del Cesar,
Richard Aguilar, que pues es un ex senador que estuvo en la cárcel y finalmente pues fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Horacio José Serpa, el hijo de Horacio Serpa. Arlix Girley Vargas, que es la esposa del alcalde actual de Cúcuta. Yesid Pulgar, que es el hermano de Eduardo Pulgar, un senador que también con importantes problemas en la justicia, y Camilo Andrés Torres, que como ya se los había mencionado, es el sobrino de Euclides Torres, representante del clan Torres, y que intentará también ganar la curul acá. Siguiente. Por el partido de la U, pues tenemos como cabeza de lista a Juan Felipe Lemos, de Antioquia. Es un senador pues más bien como callado, pero con muchísima relevancia dentro del Congreso. Fue de los pocos miembros del partido de la U que estuvo distante del gobierno nacional y votó en oposición a prácticamente todos los proyectos de ley del gobierno. Entonces, va a encabezar la lista. Tenemos 5 senadores que intentarán repetir, perdón, todos los senadores del partido de la U intentarán repetir. 2 que intentan pasar de Cámara a Senado, entre ellos pues queremos resaltar el nombre de Wilmer Carrillo, que nos dicen que puede ser la votación más alta del partido de la U, que le está inyectando bastantes recursos para obtener una gran votación. Y como nuevas figuras, pues tenemos a Óscar Eduardo Apolinar, eh, María Irma Noreña y Javier Fernández, que es el cantante del gol. Esas serían las nuevas figuras. Este es un partido pues que no apuesta, no hace grandes apuestas de cambio. Y Anita. bueno, sigo acá con la coalición de Ahora Colombia, que es una coalición entre el partido Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad. Como Helen explicó ahorita, pues la idea de estos partidos de ir en coalición es lograr el umbral por lo que le sucedió hace 4 años al Nuevo Liberalismo, que no alcanzó el umbral. Aquí básicamente hubo una discusión bastante grande entre Carlos Fernando Galán y Juan Manuel Galán por el tema de esta coalición. Carlos Fernando, actual alcalde de Bogotá, consideraba que unirse con el partido Mira era perder un poco la identidad de este partido, pero pues Juan Manuel le dice que esto básicamente es un tema de cálculos electorales y que se requiere esta unión pues para obviamente poder sacar el umbral. Entonces aquí básicamente intentan repetir los 3 senadores que son actuales del Mira, saltan de Cámara a Senado Juan Sebastián Gómez, que es la cabeza de lista. Esta cabeza de lista también fue bastante discutida, casi no se ponen de acuerdo entre las personas que pues querían, entre estos partidos, quienes podrían ser cabeza de lista. Había sonado Jennifer Pedraza, que era del Partido Dignidad, y por ser mujer y una líder estudiantil, pues todo el mundo consideraba que podía haber sido ella, pero pues definitivamente al final Juan Manuel Galán logró imponer a Juan Sebastián Gómez, que si bien es un congresista muy juicioso, que se ha destacado en el Congreso pues por el estudio de los proyectos de ley y por hacer ahorita parte en la plenaria de la Cámara como vicepresidente de la Cámara, pues no tiene una proyección nacional ni un conocimiento tan grande nacional y pues esto puede de pronto estar en detrimento de esa cabeza de lista. Está, como les conté, pues Jennifer Pedraza, que pasaría también de Cámara a Senado, y como nuevas figuras, pues vuelve el curtido ex senador Jorge Enrique Robledo, que pues quiere volver a aspirar. Está María Lucía Villalba, ella es la hija del actual gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y ella fue secretaria de gobierno de Carlos Fernando Galán en la alcaldía. Está Juan Fernando Reyes, que había sido congresista en el periodo 2018-2022, congresista por el Valle del Cauca. Él está apoyado ahorita por el alcalde Alejandro Eder. Y Federico Restrepo, que había sido el presidente de la Empresa Pública de Medellín en el periodo de Sergio Fajardo. Siguiente. Está ahorita la coalición Alianza por Colombia, pues que entre los partidos más importantes está el Partido Verde, el Partido En Marcha, que es el que maneja Juan Fernando Cristo, y el ASI, que es el de Berenice Bedoya. Aquí también hubo una discusión bastante grande por la cabeza de lista. Ellos hicieron una consulta interna y básicamente entre los nombres que más, digamos, tenían ese favoritismo estaba JP Hernández, pero obviamente, a pesar de que él se ganó esta consulta, como él ha sido, digamos, de la línea opositora al gobierno Petro, los que tenían esa cercanía con el gobierno Petro, que básicamente es la mitad de esta bancada, pues no querían que una figura de oposición tan visible lo representara. Entonces, obviamente, no querían que fuera él. Y se dio la discusión, entonces a quién nombraban, porque Ariel Ávila, que era el ala petrista, pues había quedado de segundo en esa, digamos, esa consulta interna. Y finalmente se la entregan a Luis Eduardo Garzón,
como una, digamos, sugerencia que hace Juan Fernando Cristo al llegar a esta coalición, diciendo que es un nombre que no generaba resistencia, que ya era conocido, pues que había sido alcalde de Bogotá, que pueda tener un caudal importante en esta ciudad y pues termina él siendo la cabeza de lista. Aquí pues repiten varios de los senadores actuales, hay muchos nombres de Cámara que saltan a Senado, digamos por renombrar algunos, está Catherine Miranda, que al principio había sido muy cercana al gobierno Petro, pero al año y medio más o menos de estar este gobierno, pues terminó siendo una de las principales opositoras. Está Duvalier Sánchez, que le hace una oposición bastante grande a Dylan Francisca en el Valle. Y como nuevas figuras, pues tenemos obviamente a Luis Eduardo Garzón, tenemos a John Edison Amaya, que es el hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por lo cual se espera digamos, una votación bastante amplia por el gran caudal electoral que tiene. Está Antonio Luis Sabaraín, que es el hijo, como decía ahorita, de Armando Sabaraín, un congresista de Cambio Radical, que vio muy complicada su elección en este periodo y pues prefiere mandar a su hijo por esta lista. Y otro nombre, pues el de Mario Fernández Alcocer, que es el primo hermano de la actual primera dama, Verónica Alcocer. Siguiente. Está la coalición ALBA, que como también mencionó ahorita Helen, el partido Cambio Radical también se siente un partido un poco debilitado en estas elecciones y pues prefirió ir con una alianza con el partido Colombia Justas Libres, que es un movimiento cristiano, y con el movimiento ADA. Aquí básicamente la cabeza de lista se la dan a Carlos Fernando Motoa, digamos uno de las personas más cercanas del Senado de esta bancada, a Germán Vargas. Precisamente Germán intenta que sea Carlos Fernando Motoa el que termine siendo esta cabeza de lista para no entregarle todo el poder de este partido a los Char, que básicamente son los que tienen la mayoría de congresistas actuales y de los que continuarían ahorita en el Congreso. Pues muchos del ala que son de Germán Vargas terminan ahorita, pues decidieron ahorita no acompañar o no volverse a lanzar en este periodo en el Congreso. Más o menos esperan que ese cálculo de votos que se pierdan pueda ser de 300 o 400.000 votos, digamos, del ala que tenía Germán Vargas. Entonces, pues termina Germán decidiendo para que Carlos Fernando Motoa, que es, digamos, de los más cercanos a él y no tan cercano a la Casa Char, termine, digamos, siendo como esa cabeza visible del partido y también le impregne un poco de voto de opinión a esta lista. Y aquí también, digamos, de las personas cercanas a Vargas está José Luis Pérez, que también es congresista por el Valle del Cauca, que aspira nuevamente al Senado. Los otros nombres, básicamente todos son cercanos al grupo Char. Aquí el esfuerzo de los Char también es saltar de Cámara a Senado a dos congresistas muy claves para ellos. Lina María Garrido, que es de Arauca, que fue muy sonada por el tema de hacer un discurso bastante opositor al gobierno Petro en la posición del nuevo Congreso el año pasado, y Gercel Luis Pérez, que sale como la apuesta principal de los Char a llegar ahorita al Senado. Y como nuevas figuras tenemos básicamente cuatro que aspiran a llegar al Senado, que son todas del ala Char, como César Augusto Lorduy, Selmen David Arana, que no solamente es cercano a los Char, sino que es el primo hermano de Yamil Arana, actual gobernador de Bolívar. Está también Gonzalo Dimas Baute, también muy cercano al Char. Y aquí, pues, importante mencionar que también está incluido una persona muy cercana al exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que es José Nicolás Gómez, que fue alcalde de Gachancipá. Siguiente. El partido Frente Amplio también es una coalición, que obviamente la que está, digamos, liderada por Roy Barreras. Nosotros creemos que esta lista logra pasar el umbral porque, como decía Helen, es una lista bastante diversa. Aquí vamos a encontrar gente que pertenece a clanes políticos regionales, gente influenciadora, hasta empresarios, como el caso de Alejandro de Lima, que es un empresario muy conocido en el Valle del Cauca. Entonces él logró como impregnar una lista bastante diversa que creemos que va a tener un caudal importante de votación. Aquí pues básicamente la cabeza de lista es de Gustavo García. Gustavo García fue viceministro del Interior del gobierno Petro y es el hijo del ex senador de Nariño, Guillermo García, que perteneció mucho tiempo a la Comisión Quinta en el Senado. Aquí como nombres para pues, mencionar está Leonidas Name, que es sobrino del expresidente del Senado, que en este momento está privado de la libertad, Iván Name. Está Fabio Ares, que es presidente de la CUT, Alejandro Vergel, que es un youtuber e influenciador con más de 600.000 seguidores, Gorky Muñoz, que fue alcalde de Nemi y fue destituido, muy cercano a Roy. Hay aquí una ficha del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es Juan David Duque, que había sido su secretario privado cuando él fue alcalde de esa ciudad. Está Olga Milena Flores. Olga Milena Flores es la esposa de Musa Besaile. Entonces aquí pues vemos también este clan aquí representado. Luis Carlos Leal, perdón, que fue ex superintendente de salud de este gobierno. Alejandro de Lima, el que lo mencioné, que es empresario. Y Edgar Alfonso Gómez, que fue congresista hace muchos años por el Partido Liberal,
todos ellos, pues mejor dicho, poniéndole una votación importante, creemos a esta lista. Siguiente. Frente a la Cámara de Representantes, pues obviamente por la premura del tiempo solamente vamos a hablar de Bogotá. Bogotá, digamos, es la circunscripción que más, digamos, representantes pone en la Cámara de Representantes. Bogotá pone 18 curules. Actualmente en el Congreso, el partido que tiene el liderazgo, tiene las mayores curules, es el Pacto Histórico. Ustedes vieron cómo hace 4 años, pues esta colectividad logró tener 7 curules, pero ¿qué estamos viendo con la elección de ahora? Cuando se hizo hace poco la elección de los consejos de juventud, a la izquierda y en general al partido del Pacto Histórico no le fue muy bien en esta elección y por el contrario, partidos como el Centro Democrático y partidos de derecha en general terminaron teniendo una votación muy importante. Y vimos también en cómo en la consulta de octubre Bogotá fue una de las zonas que más bajó el voto del Pacto Histórico y pues lo que ellos han sentido es que la izquierda ha perdido un espacio importante. Entonces aquí también estamos viendo cómo es posible que este periodo se haga como una nueva reconfiguración de estas curules y el partido que tenga mayoría en esta circunscripción sea el Centro Democrático. Tiene una lista bastante fuerte, tiene una cabeza de lista que es Daniel Briceño, que fue concejal de Bogotá, que es un influenciador muy, digamos, muy reconocido en las redes sociales, que ha hecho unas investigaciones muy grandes en contra del gobierno Petro y están más o menos esperando que él pueda sacar entre 100.000 o 120.000 votos. Esto obviamente jalonaría la lista y permitiría de pasar de 2 curules que tiene actualmente el Partido Centro Democrático a 5 o inclusive a 7 curules. Obviamente hace como unas 2 o 3 meses se pensaba que la izquierda podía perder mucho más curules y bajar aproximadamente 4 o 5 curules. ¿Qué está pasando ahora? De todas maneras, ellos han logrado capitalizar el tema del salario mínimo y están con eso haciendo campaña fuerte en Bogotá. Entonces es muy probable que con esto, pues digamos, pierdan curules, tengan menos que las del Centro Democrático, pero no se vean tan debilitados, pues por este tema que están logrando ellos capitalizar. Vemos un partido que actualmente tiene una sola curul, que es el Partido Nuevo Liberalismo con Julia Miranda. Es posible que como tenemos ahorita al alcalde que es de esta colectividad, puedan por lo menos tener otra persona más de esta colectividad que llegue al Congreso. A veces están discutiendo si podría llegar, digamos, José David Castellanos, que es muy cercano a Carlos Fernando Galán y tiene una estructura bastante importante. Del Partido Liberal es muy probable que actualmente que tiene una curul, pierdan básicamente las curules y queden sin ninguna curul. Lo mismo el Partido Conservador, que actualmente tenía Juan Carlos Wills, que va a subir al Senado, y ahorita está ahí José Valencia, que es un joven muy conocido en el Partido Conservador, que ha hecho parte del directorio, pero pues Bogotá, el Partido Conservador es bastante débil, entonces es posible que no alcance. Y del Partido Alianza Verde, ellos actualmente tienen 3 curules, están pensando que pueden bajar a 1 a 2, entonces también es uno de los partidos que se podrían ver perjudicados en el tema de Bogotá. Pero como conclusión, aquí lo importante es decir que la derecha gana un espacio importante y que esperamos que eso se vea reflejado en la próxima elección, el 8 de marzo, que son las pues, elecciones al Congreso. Siguiente. Y ya vamos a la última parte de la presentación, que es el tema de las presidenciales. Entonces aquí tenemos, básicamente solamente me voy a referir a la fecha a partir del 8 de marzo, que como ustedes saben son las consultas, perdón, son las elecciones al Congreso y se van a hacer también las consultas para presidente. Van a haber 3 consultas que se van a realizar ese día. Los candidatos que no van a esta consulta y quieran ir a primera vuelta directamente tienen hasta el 13 de marzo para hacer la inscripción. Ya hemos visto que varios candidatos pues se han inscrito y otros pues están simplemente esperando el plazo que es hasta el 13 de marzo y es el plazo también que ellos tienen para escribir su fórmula vicepresidencial. Hasta ese día tienen que presentarse esta fórmula pues para digamos ya hacer parte del proceso electoral. Y la primera vuelta está para el 31 de mayo y si ningún candidato obtiene más del 51% de la votación este día, tendríamos que ir a una segunda vuelta y esa sería el 21 de junio. Como hemos visto según las encuestas, pues digamos ningún candidato a hoy tendría el 51%, por lo que se requeriría una segunda vuelta en la fecha que les menciono. Siguiente. Este es el tarjetón que a todos nos van a entregar el día de las elecciones. Es un tarjetón rogado. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que ir a pedirlo dentro de su mesa de votación, que se lo entreguen.
¿Qué quiso hacer la registraduría? Quiso unificar todas las consultas en un tarjetón, precisamente para que no hubiera una dirección o, no, o digamos un jurado no pudiera direccionar a que una persona o un votante fuera a votar por determinada consulta. No querían que un jurado fuera así como, mire, le entrego aquí el tarjetón de la consulta de la centro derecha o le entrego el tarjetón de la consulta de la izquierda, sino que sea el ciudadano el que, obviamente, con un solo tarjetón tome la decisión por cuáles de las tres consultas quiere votar. Entonces, aquí básicamente en la primera imagen o en la primera fila está la consulta de las soluciones, que tiene dos candidatos. Luego sigue la gran consulta, que es la, digamos, la que tiene más nombres, que son 9 candidatos que aspiran. Y por último está la consulta del Frente por la Vida, que tiene 5 candidatos. Para que el voto sea válido, solo se puede marcar por una persona y una sola consulta. Si alguien, digamos, vota por varias consultas, queda anulado el voto. Si alguien vota por 2 candidatos, queda anulado el voto. Entonces, muy importante es poner la X básicamente en una de las casillas que salen aquí en este tarjetón. Siguiente. Y aquí, pues básicamente les vamos a contar un poco de cómo estamos viendo el escenario para cada una de las consultas. Aquí es pues la gran consulta por Colombia, que como les conté son 9 candidatos. A hoy, digamos, según las encuestas, la gran favorita para ganarse esta consulta es Paloma Valencia. Sin embargo, hemos visto cómo Juan Carlos Pinzón está dando la pelea y ha logrado, digamos, armar una base sólida, visible en todos los eventos de cierre en distintas ciudades del país, como en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Ibagué, donde uno ve que en esos eventos de cierre que han sido multitudinarios, pues hay una fuerza política detrás de ello. Hay estructuras políticas que están ayudando a que estos, digamos, eventos sean masivos y que tengan pues una gran población en estos eventos. Y obviamente eso contrasta como está marcando hoy en día en las encuestas, porque precisamente esa maquinaria pues no sale reflejado en las encuestas. Que también tenemos que decir que como todo proceso electoral pueden haber sorpresas y últimamente o las últimas semanas hemos visto cómo, digamos, han venido ganando terreno en la opinión pública, candidatos como Vicky Dávila, como Juan Daniel Oviedo, también le ha servido mucho y ha marcado bastante esta semana por el incidente que tuvo con Abelardo de la Espriella. También vemos que Juan Manuel Galán, que tiene una estructura política, pues podrían terminar dando una sorpresa el domingo en las elecciones. Aquí, ¿qué podemos ver de Paloma Valencia? Paloma Valencia en este momento tiene una gran ventaja, a diferencia de sus compañeros, que tiene una estructura muy sólida, que es toda la estructura del Centro Democrático. Vemos cómo ella tiene candidatos que van a la Cámara de Senado, que son masivos en todo el territorio nacional. Es una lista bastante grande y obviamente pues ellos están movilizando a la gente y motivándola no solo para que voten por ellos, sino obviamente por Paloma Valencia. Tiene también el tema de que tiene a Uribe detrás. Uribe la ha acompañado en todos los eventos, entonces pues aunque sabemos que la figura de Uribe a veces puede, digamos, restar en unos sectores, pues también suma en bastantes sectores y pues obviamente él acompañándola en todo el territorio nacional, pues ha hecho que esta candidatura tenga también una fuerza importante. Pero tiene ahorita como debilidad o desventaja el hecho que para nadie es un secreto que el partido está fracturado, que obviamente hubo mucha molestia en la organización de las listas al Congreso, donde quedaron por fuera algunos grupos políticos que siempre han apoyado pues al presidente Uribe a estas listas. También no es un secreto que más o menos se dice que el 60% de la gente del Centro Democrático podrían estar con Abelardo de la Espriella y tener esa fuga de votos y pues irse en donde Abelardo de la Espriella y que ese día pues no se reflejaría la votación del Congreso con la votación de la candidata a la consulta y pues claramente la pelea con María Fernanda Cabal que dejó en entredicho la transparencia con que se había hecho el proceso de la encuesta. Y que vemos, digamos, que Pinzón, ¿qué está haciendo ahorita actualmente? Pinzón ahorita está apostándole a una estrategia bastante mediática, una estrategia mediática donde ha buscado también cautivar como ese voto de los indecisos, sobre todo esta semana, porque han visto las encuestas que ha marcado mucho que todavía siguen digamos, una franja muy grande de los indecisos o de mucha gente que todavía no tiene claro si va a apoyar estas consultas, entonces le está tratando como de hacer, digamos, un ejercicio en los medios de comunicación para tener esta visibilidad y obviamente también está haciendo un esfuerzo muy grande en lograr apoyos políticos de políticos que no tienen ahorita esos partidos candidatos a esta contienda. Políticos como partidos de Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, que si bien muchos de ellos han dicho que no apoyen la consulta, hemos sabido que gente de esos partidos, líderes de esos partidos, se estarían acompañando a Pinzón y le estarían sumando una votación. Entonces, básicamente, pues el 8 de marzo sabremos si realmente esas estructuras cumplieron y si pudieron, digamos, competirle a la estructura que ya tiene Paloma Valencia, que hoy es la gran favorita.
También sabemos que mucha gente se preocupa o se pregunta, digamos, qué viabilidad tendría un candidato de estos para la segunda vuelta. Digamos, hay dos lecturas y pues básicamente me voy a basar en los que, digamos, más se refieren digamos, en los sectores políticos. De Paloma, por ejemplo, el mismo expresidente Uribe dice que Paloma podría lograr convocar mucho en una segunda vuelta porque la están viendo como una figura muy ponderada y muy moderada y que lograría tener los votos del centro, incluso los de Claudia López y Sergio Fajardo. Pero esto no es compartido por otros sectores que consideran que al estar Uribe genera cierta desconfianza en otros, que obviamente pues la figura de Uribe para ellos divide mucho más y considerarían que una figura como Juan Carlos Pinzón podría unir más, podría aglutinar y podría permitir que otros partidos políticos puedan llegar a apoyarlo en una segunda vuelta y tengan una votación mucho más masiva. Pues estas son como las dos lecturas que tienen frente a los candidatos que hoy podrían ser viables de ganar esta consulta. Siguiente. Está la consulta del Frente por la Vida. En este momento hay 5 candidatos. Todos sabemos que de esta contienda salió el candidato, digamos, con mayor favoritismo, que era Iván Cepeda y que representaba el voto puro del petrismo. Esta decisión pues se dio luego el que el Consejo Nacional Electoral dijera que él ya había participado en una consulta interpartidista y que por eso no podía nuevamente presentarse en otra. Aquí obviamente Roy Barreras fue el artífice de esta consulta, básicamente lideró para que esta consulta fuera una realidad, pero hoy tiene dos retos grandísimos. El primero de ellos es ganarle a Daniel Quintero, que hoy se perfila como el gran favorito en las encuestas. Incluso hay encuestas que dicen que está triplicando a Roy Barreras. Entonces, no solamente aquí Roy tiene que ganarle primero a Daniel Quintero y pues posicionarse como el ganador de esta consulta, sino que también tiene que ganar con una votación aproximada o más arriba de 1.500.000, que fue los votos que sacó Iván Cepeda. ¿Por qué esto? Porque realmente él necesita tener una candidatura viable y para ser viable en primera vuelta, pues tendría que tener más votos que los que ha sacado Iván Cepeda y mostrarse dentro del progresismo como una persona que puede cohesionar más y que puede acercar más a los ciudadanos y no una acción tan extrema como la de Iván Cepeda. Eso hace parte también de su estrategia política en campaña, que por ejemplo le ha dicho a la gente, a empresarios, a ciudadanos del común, voten por mí, que es la manera de debilitar a Iván Cepeda. Y obviamente, pues también Roy Barreras tiene una estrategia muy grande, que es compensar toda esa debilidad que ha tenido en la opinión mediante la suma de apoyos que se hacen a través de maquinarias y de clanes políticos regionales, por lo cual hemos visto esta semana es muy movido el tema. Dicen que varios clanes políticos de diferentes departamentos como Cesar, Atlántico, Magdalena, Valle, están todos sumando a Roy Barreras para tratar de compensar y lograr alcanzar a Daniel Quintero con votos de esa maquinaria y pues también nos daremos cuenta el 8 de marzo si realmente esas maquinarias dieron frutos o no. Y aquí es importante mencionar que varios sectores cercanos a Petro han dicho que Petro realmente se sentiría tranquilo con cualquiera de estos tres nombres que llegara a la presidencia. Básicamente, el tema que tiene Petro en la cabeza es que quiere que el progresismo siga adelante y siente que cualquiera de estas 3 personas podría sacar adelante su agenda progresista y obviamente lo que no quiere es que Uribe o un candidato Uribe, pues básicamente sea el ganador de estas elecciones, entonces que cualquiera de los tres para él vendría bien. Y es más, hay gente que se atreve a decir que una persona para él, que podría ser la favorita para que ganara, sería Daniel Quintero, que siente por su juventud lo podría manejar de una mejor manera en la presidencia de la República. Siguiente. Y la última consulta es la consulta de las soluciones que se llama Salud, Seguridad, Educación, básicamente liderada por Claudia López y pues participa Claudia López y Leonardo Huerta, que es un reconocido político de Risaralda. Básicamente aquí que vemos, se da por descontado que Claudia López gane esta consulta, pero aquí no solamente Claudia necesita ganar, sino mostrar una votación muy amplia que demuestre que el centro tiene un músculo electoral y que el centro tiene una votación, digamos, importante. Para que, digamos, ella pueda ser viable en una primera vuelta, creemos que tiene que sacar más o menos 1.300.000, 1.500.000 votos. Si saca menos de ellos, pues termina ganando esta, digamos, esta etapa, pero llegaría debilitada a la primera vuelta y pues creemos que eso le podría afectar. Aquí vimos que ella terminó siendo, digamos, muy hábil en participar en esta consulta porque se mostró visible y eso permitió, digamos, que ahorita empezar a marcar bien en las encuestas. Contrario a lo que pasó con Fajardo, que le insistieron bastante para que participara en esta encuesta, él decidió que no. Básicamente él sentía que esta consulta, perdón, se había hecho de manera tardía y que de pronto podría tener una votación muy baja que dejara ya prácticamente enterrado al centro para primera vuelta.
y decidió no participar. ¿Y que estamos viendo? Que hoy está marcando mucho más. Claudia López, y se está posicionando básicamente como una figura que puede, digamos, emerger de esos extremos y quitar la polarización que tienen tanto entre la derecha y la izquierda. Y podría pues terminar siendo una opción importante a primera vuelta. Siguiente. Y aquí ya pues, ya para estar finalizando, es importante decir que cómo podría jugar estos resultados de las consultas del 8 de marzo con la reconfiguración del mapa político electoral. ¿Qué creemos? Que depende de lo que pase este día y cómo se vuelve y cómo le vaya a esos candidatos, podría terminar siendo viable alguna candidatura de aquí. ¿Qué pasa? Si vemos que, digamos, ninguna de esas consultas tuvo una votación importante, tuvo una votación, digamos, muy bajita, básicamente estaríamos diciendo que siguen siendo los favoritos para las elecciones presidenciales, los que van de punteros en las encuestas, que son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y que ninguno de los candidatos que participó en las consultas logró cautivar al electorado y logró posicionarse con una votación alta. Entonces aquí básicamente estaríamos diciendo, volvemos digamos, a la imagen que hemos estado viendo este tiempo, que hay dos candidatos punteros y que nadie los alcanza. Pero si por el contrario vemos que la votación en estas consultas se vota masivamente, por ejemplo, que la consulta de la centroderecha tiene mínimo 4 millones de votos. Inclusive hay gente que es muy optimista y que puede decir que puede alcanzar los 6 millones de votos. Tendríamos aquí un candidato que gane, cualquiera que sea, con una votación bastante importante, que creemos que podría debilitar un poco la candidatura de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué creemos eso? Porque va a llegar con una votación importante, con un grupo unido, van a demostrar que, digamos, ya tiene un músculo electoral, que ya se midió, mientras que el otro candidato solo ha registrado en encuestas y pues eso obviamente no se ha reflejado directamente en una votación. Y podría debilitarlo porque van a ver que hay una figura del espectro de la centroderecha que tiene opción y terminaría este candidato, digamos, no marcando tanto. Lo mismo sucedería con las otras consultas. Si vemos que un candidato como Daniel Quintero o Roy Barreras, que son ahorita los más opcionados en esa consulta, llegaran a ganar con una votación alta, por lo menos de 1,5 millones de votos individuales, y esa consulta tenga 2 o 2,5 millones de votos, eso también haría que se debilitara un poco la candidatura de Iván Cepeda y también que la gente diría, no nos vamos a ir tan al extremo a la izquierda y vamos a votar por alguien que aparentemente logra ser un poco, digamos, más neutral. Y pues ya en la candidatura del centro, pues vemos que si Claudia López tiene una votación bastante alta, pues podría obviamente desplazar a Sergio Fajardo, que hoy venía marcando en las encuestas como tercero, y pues estaría dándole un espacio importante a ella. Entonces aquí básicamente como conclusión dentro de estas consultas, lo importante no es quién salga elegido, sino con qué nivel de apoyo se eligió para volverse una candidatura viable y poder dar la pelea en primera vuelta. Y ya para finalizar, aquí les mostramos la imagen de los candidatos que irían a la primera vuelta presidencial, que no van a pasar a consulta. Varios de ellos ya se han inscrito, otros están esperando pues que la fecha límite, que es el 13 de marzo. Como ven, hay una diversidad de candidatos. Hay aquí de todos los extremos ideológicos, centro izquierda, izquierda, centro derecha, derecha. Y pues obviamente ellos también estarían compitiendo con los candidatos que ganen ahora en la consulta presidencial. Entonces, hasta aquí sería la presentación. No sé si tienen alguna duda o algo para, pues aquí estaremos atentos a aclarar. Sí, mil gracias. Muy interesante, muy bien explicada, muy buenas cifras. Eh, eh, Te ruego que quitemos la presentación para vernos la cara y empezar a la sesión de preguntas. Eh, Natalia, y ya. como siempre, quiero invitar a todas las personas que están asistiendo a esta sesión que levanten la mano para darles la palabra. Yo tenía, mientras no veo manos levantadas, mientras aparece una mano levantada, Helen y Anita, quisiera preguntarles si ustedes se atreven, aquí entre nos, y no está en la presentación, a tener como por lo menos los rangos de votaciones de las tres consultas. Si nos pudieran decir, porque tenemos mucho interés porque hemos oído cifras muy bajas y otras mucho más altas. ¿Ustedes qué cifras tienen en la cabeza? Bueno, no sé si en eso coincido con Helen. Yo creo que por lo menos la consulta de la centroderecha va a tener más de 4 millones de votos. Yo sí le pongo entre 4 y 5 millones de votos, Ok, según lo que hemos visto. Y la consulta de la izquierda, yo creo que sumando a todos, 2 millones, 2,200,000. la de Roy La de Quintero. Roy, 2 ¿Y, millones, 2,200,000. y Claudia?
1.200.000, 1.300.000. Ok. Y Eso no Helen, son cifras mías, es también con base en lo que hemos Sí, tratado como de muy indagar en bien. diferentes sectores políticos. No crean que lo saqué ahorita como cifras aquí, O- sino que es más o menos como lo que improvisada, hemos sino es lo que estudiado. hemos hablado en general, recogiendo como las diferentes entrevistas que hicimos, nos daba que había coincidencia alrededor de esas cifras, ok, ok. pero con cierto grado de optimismo de todos. Con cierto es decir, tú piensas que en general las consultas no van a tener una gran votación porque no están los líderes ahí, no están en disputa pues ni Abelardo ni el... Hay una cosa que nos decían los congresistas, nos decían, mire, a mí lo único que me importa es reelegirme el domingo, y congresistas que están apoyando a candidatos, pero para ellos es marginal el trabajo que le van a hacer a esos candidatos de llevar la gente a votar. O sea, su prioridad es que él entienda cómo tiene que votar por su candidato al Senado o a la Cámara, más que pensar en que pida el tarjetón y que vote por el que tiene que ser. Entonces ellos simplifican mucho la información que le dan al votante para evitar que se vayan a enredar con los tarjetones y la consulta y todo eso. Entonces, a pesar de que pues esos congresistas y esos políticos van a estar moviendo la maquinaria, pues no la van a mover, o sea, hay que castigar bastante la cifra que ellos dicen que le van a poner a un candidato, porque sabemos, y lo dicen internamente, que el esfuerzo que van a hacer por la consulta es el mínimo. Su prioridad es salir reelegidos ellos. Por Y supuesto. segundo, sus fórmulas, ya sea Cámara o Senado. Y tercero, la consulta que termina siendo residual. Entonces, si un congresista, digamos, tiene 100.000 votos, básicamente para uno ser conservador, no le puede poner más de 20.000 votos que endosen a la consulta si tienen un candidato muy cercano. Entonces, pues esas cifras obviamente terminan siendo muy distintas a la votación que van a tener en el Congreso como tal. Entonces, nosotros creemos que por lo menos el 50%, siendo muy optimistas, podrían ir a todas las consultas, digamos 10 millones de votos entre todas las tres consultas, máximo. Máximo. Y pues hay un ingrediente ahí de voto de opinión que es súper difícil de medir, que ese es el que más nos cuesta trabajo a nosotros en Axis, saber ese voto de opinión para dónde va a coger y qué tanto va a salir a pedir el tarjetón. Entonces, sí, pues creemos que los números que dan los políticos, pues hay que castigarlos. Muy bien, muchas gracias. Helen y Anita, voy a darle la palabra a tres personas para que hagan las preguntas o comentarios y vuelvo con ustedes. Voy a empezar con Vanessa Bautista. Adelante. Hola, hola Helen y Anita, como siempre, una gran exposición. Em, yo tengo una pregunta enfocada a los primivotantes y es que viendo el potencial electoral que ustedes mostraron y viendo las cifras asociadas a cada partido y entendiendo que hay un cálculo más o menos de 2.2 millones de primivotantes, pues veo que lo asocian especialmente al pacto histórico y al centro democrático. Quisiera, quisiera saber si esa reflexión, o sea, si ese crecimiento en votos, no en curules ni en porcentajes, la están haciendo con base en esos primivotantes o gente que simplemente pues está haciendo un cambio en voto de opinión. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Sí creo que los jóvenes más activos en participación política son los de los dos extremos y más comprometidos. El resto no se casan con ningún trabajo político en especial y pueden cambiar de opinión el domingo y decidir no salir a votar porque se trasnocharon o por lo que sea. Entonces hay un porcentaje que puede crecer porque hay un mayor interés de los jóvenes en participar, pero los sentimos más que están alrededor de los dos extremos. Y segundo, creemos que la gente creó mayor conciencia alrededor del papel que juega el Congreso en la sociedad. O sea, creo que ha recobrado algo de prestigio el Congreso como instrumento para hacer contrapeso al exceso del presidente, del Ejecutivo. Entonces, siento y lo sentimos que mucha gente está más interesada en preguntar, oiga, yo quiero salir a votar, no tengo ni idea por quién. Antes la gente básicamente o tenía un candidato al Senado y no conocía a nadie a Cámara, entonces no votaba en Cámara, o al revés, era más cercano el de Cámara, pero de Senado no tenían. Hemos visto mucha más inquietud de la sociedad
por participar por primera vez en las elecciones al Congreso de la República. Entonces eso va a hacer que aumente un poco la participación. Muchas gracias, Helen. Eh, Pedro Nelo Ospina, adelante, Pedro. Muchas gracias, muy buena la presentación. Y como candidato en estos días, ansioso de ver todo lo que están haciendo y diciendo. Ve, una cosa, en la lista del Senado, especialmente la de Nuevo Liberalismo, Dignidad y el MIRA, ahí, ¿cómo ven a Robledo? Habiendo sido, ¿realmente lo ven fuerte o simplemente cómo? Porque ahí clarísimamente, pues la preocupación mía es, obviamente, el nuevo liberalismo si logra por lo menos uno de esos curules. ¿Ustedes cómo ven eso? No, Pues el nuevo... sigue, dale, sigue, Anita. no, dale. No, sigue, tú dale. No, básicamente creemos que el nuevo liberalismo con esa unión, pues obviamente va a tener una fuerza y va a tener, creemos, va a lograr sus curules. Y de todas maneras, Jorge Robledo siempre ha sido un referente bastante importante. Mm, Sabemos que tiene su corriente, tiene voto de opinión. Ha sido visible, digamos, en redes sociales y consideraríamos que él podría ser una de las 6 personas que llegue a ocupar una curul por esta, digamos, coalición. Es como pero por nuestra ese lado, lectura. entonces, ¿sería Mira la que está perdiendo posición o qué? No, ¿Por pero qué pues, serán tan sólidos que es que dentro de los 6 que tienen no caben todos los que no están caben nominando? todos. Eso puede Sí. ser voto cabeza a cabeza. La verdad, Ujú, puede ser que mira que entre 2 o 3, creemos que de pronto el grupo de dignidad entre Jorge Robledo y Jennifer mm. Pedraza, vemos Sí, a Jennifer está que es muy Pedraza fuerte. haciendo un Ujú, trabajo importante y otros 2 directamente del nuevo liberalismo, 2 o 3. Entonces ahí ok. básicamente van a ser muy cabeza a cabeza los 3 partidos y sentimos que los 3 partidos están bastante parejos y pues como Ujú, decíamos ahorita, uno más o menos sabe que tienen cierta maquinaria cada uno, pero el voto de opinión es muy difícil de uno de asegurarlo y puede que faltando 2 o 3 días cambie todo el escenario y hayan congresistas que hayan cautivado más al electorado y se den esos cambios el ujú. domingo. Y lo de Y, Pedraza no es tan fácil porque Pedraza aspiraba inicialmente a la Cámara de Representantes. ujú, Ella finalmente pues tuvo una pelea interna que no le permitió estar en esa lista porque sí, se quedó sola. Finalmente Mira en Cámara de Bogotá no hizo coalición con el nuevo liberalismo y cuando ella fue a mirar la lista no le daba para alcanzar el umbral. ujú, Entonces no le quedaba de otra que intentar por Senado alcanzar la curul. Entonces, pues le toca ok. difícil a ella. Creo que tiene a pesar de que tiene pues mucho reconocimiento entre los jóvenes, Ujú, también al ser un personaje que era de izquierda, pero se parqueó del lado de la oposición, pues también le ha generado mucho problema con sus votantes y pues por el contrario, Robledo tiene pues una organización política que creemos que es mucho más fiel Y ujú, sólida. para la votación y ok. sólida. Uh-huh. Ve, una cosa, mirando la Cámara, especialmente pues Cámara de Tranquilo. Bogotá, es ¿ustedes cómo llegan a las conclusiones? Porque realmente pues en esta, buscando información, tratando de mirar, pues lo único que tienen son elecciones pasadas y los que han sido concejales. De resto no hay información para uno como un criterio, quién es el que más... Para mí que estoy en esta cosa mirando números y bregando, inventarme los números, no tengo ni idea. No, Básicamente hacemos entrevistas y preguntamos, como ellos, los políticos saben muy bien sobre el terreno, quién tiene de verdad a quién y Ujú, cuántos concejales tiene detrás cada candidato, los ujú, ediles, los porque esa es toda esa ediles con los que ha maquinaria. hecho esa maquinaria, ellos la negocian y la cuadran y entonces con la cantidad de concejales y de ediles que están detrás del candidato es lo que nos permite saber que tienen altas posibilidades o no de llegar, de salir elegidos. Pero entonces mi pregunta ahí es, ¿qué tan fuerte es opinión en Bogotá? Es En fuerte Bogotá es también, bastante fuerte. sí. Y Ujú, vemos como el caso de Daniel Briceño, que Daniel Briceño no es que tenga una maquinaria grande, pero por lo que hemos visto, sus seguidores, que son bastantes en redes sociales, con todo el tiempo tener como esa saturación de él en los medios de ujú, comunicación, uno se aspiraría a que él tenga mínimo 80.000 votos y él está poniendo 100.000 o 120.000, que sería ok, básicamente la candidatura más votada en Bogotá. Bueno, Entonces, en bueno, estos cálculos vas a ver reflejado lo que sabemos con certeza que tiene una base política importante detrás, pero el voto de opinión es lo que más nos cuesta sí. reflejarlo cuando hacemos nuestras proyecciones porque es incierto, es muy, Alguito muy de difícil. esperanza me dejan. Solo un poquito, no. Un poquito. muy bien, Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias. Marta Lasprilla, adelante.
Gracias y gracias a Helen y Anita, eh, que han hecho una presentación muy, muy profesional. Miren, a mí me interesa saber los partidos que no llegan a la El umbral. cifra, No al umbral. alcanzan. Correcto. Entonces veo que no sale, como ustedes dijimos, ni Creemos ni Salvación Nacional, que están apoyadas de alguna forma por Abelardo. Ujú, No saldrían ellos. No saldría Oxígeno como exacto. tal. Sí, No saldría Fuerza Ciudadana, exacto. que es las Ujú, FARC. sí. No saldría, eh, mm, bueno, y me llama la atención Nuevo Liberalismo y Mira Dignidad. y Dignidad, que es el partido de Fajardo, pues que no tiene ningún candidato ahí, pues visible. Juan Es, Manuel, porque igual Juan Manuel va ahorita a la consulta. A Juan Manuel es de Fajardo. No, Ah, Juan Manuel es de Nuevo Liberalismo, de esa por coalición. eso, no, no, por eso. pero Ah, sería en ese de dignidad y compromiso, pues los dos representantes importantes son del lado de dignidad, que son Robledo y Pedraza, no de él, Ah, en cierto que realidad. el Ujú, Robledo sí es sí. Muy bueno, bien. supuestamente. Pero sí, es como curioso que ni las FARC ni Abelardo lleguen Es allá. O que, sea, es que no sé si te acuerdas cuando la lista del pacto histórico, Petro hizo la campaña a la lista y se puso la camiseta, o sea, votar por el pacto era votar por Petro. Eso es lo que le ha faltado a estas listas. Creo que si hubieran hecho una coalición, de pronto hubieran podido tener más alcance porque Abelardo hubiera podido salir a decir en plaza pública de manera contundente, es una sola lista la que tienen que apoyar, esta es mi lista y estos congresistas son los tigres y haber hecho una campaña mucho más firme contra esas dos listas unidas en ajá. una sola. Entonces, eso las debilita mucho porque el elector de derecha, cuando llegue allá, va a enfrentarse a tres posibles listas que le pueden gustar y creemos que la maquinaria política más grande al final y el reconocimiento lo tiene el centro democrático. La gente, si tú le preguntas en la calle que si creemos es de Abelardo, no la identifican con Abelardo. Incluso hasta Salvación Nacional, o sea, la gente tiene en la cabeza el tigre, pero no el logo de Salvación Nacional. Solo los que estamos más cerca de eso lo tenemos claro, pero el elector de la calle no lo tiene claro. Entonces no hay una unión entre las listas y el elector de Abelardo y la Espriella para que llegue allá. Muchos de esos serán del Centro Democrático y preferirán pedir la lista del Centro Democrático donde tienen mayor conocimiento de quienes incluso hacen parte de esa lista. En Salvación Nacional nosotros mirábamos y aparte de Enrique Gómez, pues no hay nombres relevantes o la gente conozca. En el lado de Creemos, pues también hay un par de personajes relevantes, pero el resto son desconocidos. Entonces, no veo, pues aparte de Antioquia, gente pidiendo el tarjetón, perdón, marcando el tarjetón para Creemos o para Salvación Nacional. El de derecha, pues siente que conoce más a Centro Democrático para votarlo que por el otro. Pero pues esta es una lectura que tenemos y que la hemos confirmado con gente de Antioquia, que es donde básicamente está el nicho de Salvación Nacional y de Creemos. Creemos, Muy correcto. bien. Vamos Otra a seguir. pregunta. A ver, siga, Marta. Voy a aprovechar que tengo esta oportunidad. Y es, en la lista de Cambio Radical, solamente un candidato realmente cantado de Germán Vargas. Y, pero hubo un ruido diciendo, alguien está promoviendo que Germán Vargas se inscriba a la primera vuelta. ¿Ustedes han oído algo al respecto? Pues la verdad, lo que nosotros hemos oído y confirmado, y lo puedo decir abiertamente por la misma cabeza de lista que es Carlos Fernando Motoa, nos dicen que Vargas no iría a primera vuelta y que básicamente lo que está intentando hacer Motoa es llevar a Cambio Radical a hacer, digamos, alianza con Abelardo de la Espriella. Pero se ha dado la situación de que algunos congresistas de Cambio Radical, también lo puedo decir abiertamente, están con Juan Carlos Pinzón y por eso no lograron hacer esa unidad que quería hacer Motoa de llevar a todo el partido para donde Abelardo. Entonces, básicamente están divididos. Obviamente hay un grupo bastante grande que pues quiere estar con Abelardo, pero hay otros que ahorita están apoyando a Pinzón, entonces ahí no hay claridad y lo que nos dicen es que Vargas sí definitivamente no aspiraría a la presidencia de la República.
Dentro Gracias, de Anita. Cambio Radical están los Char Sí. y Motoa apoyando a Abelardo y, No, perdón, sí, sí, sí. y Motoa apoyando a Abelardo y otros que están con Pinzón, pero dependiendo del resultado del domingo, pues ya el Partido Cambio Radical empezará a mirar hacia dónde va a encaminar su apoyo hacia la presidencia. Ok, Pero por Helen, ahora, nada, o sea, ya como que está descartado lo de Vargas. Eso sonó mucho en diciembre, pero ya ahorita lo último que nos han dicho es que él definitivamente no se va a inscribir. oh, ok. Y Bueno, una última pregunta. Con esta lista que ustedes hicieron para el Senado, ¿cómo ven una elección, mejor dicho, cómo ven una elección, cómo ven las fuerzas moviéndose a lo que diga un próximo presidente? O sea, ¿para dónde va a ir? Para ponerle un nombre, ¿para la izquierda o para dónde se van a ir? ¿Para el lado del pacto o para el lado del centro? Pues se van para el lado del gobierno, como siempre, sobre todo los partidos tradicionales. De todas maneras, en Senado, al no tener esos 5 votos de las FARC, si ustedes recuerdan, las votaciones en el Senado fueron cerrados. La oposición ganó muchas votaciones por 3, 4 votos de diferencia, que están ahí, esos 5 de las FARC ya no estarían. Entonces, uno pensaría que se inclinaría más hacia el centro derecha ante la ausencia de las FARC. Por lo menos pues, ya creemos que puede nivelarse un poco la cancha. El problema son los partidos que negocian con los gobiernos o las curules de paz, que inclinan la balanza y que negocian con el gobierno de turno. Entonces, si el gobierno de turno nos gusta, pues se inclinarán para allá, pero si el gobierno de turno no nos gusta, pues va a ser duro. Pero a pesar de eso, el Congreso ha resistido y en un Congreso que no era tan fuerte, vamos a ver en el que llega a ver cómo depende de quién salga elegido, depende de esa independencia de los congresistas. Toca revisar quiénes están para poder uno volver a barajar, a ver qué tanta maquinaria susceptible a la negociación con el gobierno queda y qué tanto voto de opinión o tanto representante de la opinión sale. Pues, todavía creo que no podemos anticiparnos. Ok, Pero hoy sí podemos ver que los dos extremos, que es, digamos, podríamos decir dos extremos, que es la derecha, que es centro democrático y pacto histórico, pero en el otro extremo los dos van a quedar muy parejos. Según nuestras proyecciones, si no quedan con las mismas curules, la diferencia por lo menos en Senado va a ser de 2 o 3 curules entre esos partidos y pues vamos a ver ahí de todas maneras que vamos a seguir con una polarización que creo que la que hemos visto estos 4 años y como dice Helen, pues ya depende de esos partidos bisagras que hemos visto, sobre todo al Partido Liberal, al Partido de la U que uno pensaría que eran partidos, digamos, no tan de izquierda, pues los hemos visto yéndose mucho hacia el lado de Petro, o el mismo Partido Conservador que uno lo tenía caracterizado como un partido de centro-derecha. Ustedes vieron que en el Senado fue resistente y estuvo en contra de las políticas de Gustavo Petro, pero en la Cámara prácticamente el 80 al 90% de ese partido se fue a apoyar las reformas de Gustavo Petro. Entonces, como dice Helen, creo que necesitaríamos ver la foto del domingo para poder más o menos hacer como ese balance de cómo podrían organizarse estas bancadas y también dependiendo de quién llegue a la presidencia. las voy muy a bien. llamar el domingo. Claro que Bueno, sí. Sí, de hecho Gracias, el domingo muchas vamos a gracias. trabajar haciendo como un informe de cómo queda todo para a primera hora el lunes estar con eso. ¿Qué te lo mandaremos, Marta? Estás en la lista. Gracias. muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Hay dos manos levantadas. Efraín Velázquez, adelante. Muchas gracias, Armando. Gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía una pregunta, comentario. ¿Cómo van a cambiar, ustedes prevén, si los escenarios de las consultas son importantes y logran ese volumen de votación de 8 o 10 millones, las consultas? ¿Cómo puede llegar a cambiar realmente las encuestas y cuándo vamos a ver una verdadera encuesta donde haya realmente una consulta sobre un tarjetón? Y no una consulta y no una encuesta como ha sido hasta ahora entre dos personas que ellos suponen que son los favoritos, pero ahora sí vamos a ver a 6 personas y la gente en su mente ahora sí va a hacer un choice realmente de cuál va a ser la escogencia y no solamente una recordación de top of mind de cuál ha sido el que más ha sonado. Que nos daba un indicador de una verdadera intención de voto y no solamente una recordación como ahora ha sido y que los presentan como favoritos. ¿Ustedes cómo analizan eso? No, la verdad es que las encuestas, precisamente queremos que llegue el domingo para saber qué tanto se pifiaron las encuestas,
porque para nosotros los resultados han sido muy raros, no ven reflejadas muchas cosas que nosotros sentimos desde el terreno político y la verdad estamos súper desconcertados frente a esos resultados de las encuestas. No creemos que sean muy ciertos, creemos que, no sé, tienen unos elementos que no sé, que dan unos resultados muy raros. Yo ahí sí solo esperaría, creo que la ley de encuestas y todo lo que ha habido alrededor del tema de las encuestas, pues, y todo el tema de apuestas y todo ese tipo de cosas hacen que se manipule mucho la información que le está llegando y creando esa sensación de que solo hay opción de dos y los otros ya de entrada están descartados. En el evento en que alguna de estas consultas, como decía Anita, alcance un número importante, creo que lo vuelve viable y nos hace a todos pensar que tenemos otras opciones fuera de esas dos que han marcado hasta ahora. Una Bueno, Y pregunta con también 5 o 6 personas es quiero, distinto a con dos sí, personas nomás, ¿no? Exacto, En una exacto. pregunta de una encuesta. Y Y no hemos visto ninguna pregunta con un tarjetón de seis personas. exacto, y ya No con lo han votos hecho. reales, porque ya tenemos un punto de partida que ese candidato o esos candidatos del domingo ya van a tener unos votos contados, o sea, un Muchas punto gracias. de partida, y yo creo que eso va a empezar a aclarar a los muy confundidos colombianos que estamos todos frente a estas votaciones. muy bien. solo como un tema de píldora para la memoria, ustedes recuerdan que hace 8 años que ganó Iván Duque, en esa época Iván Duque iba como de cuarto, como quinto en las encuestas, de primero era Gustavo Petro, creo que de segundo era Germán Vargas y tercero Fajardo, o ahí puedo estar equivocándome, y él salía todavía con un 9%, y pues miren lo que pasó. Entonces precisamente en estos días escuchábamos a una persona que conoce mucho de todo el tema de estrategia política, que era JJ Rendón, y él decía, es que en Colombia han mostrado últimamente en todas las elecciones, por ejemplo, 3 elecciones anteriores, que en esta época prácticamente el candidato que va de favorito no termina siendo el que gane la elección. Y pueden todavía pasar muchas cosas. Si hay consultas, esto cambia la reconfiguración. Y obviamente, pues creemos que después de, como yo les decía ahorita, después del domingo, debido al resultado de estas encuestas, perdón, de estas consultas, pues podremos saber si hay un candidato que tiene fuerza, si puede debilitar a uno de los extremos o qué vaya a pasar. Pero todavía creemos que es muy pronto porque hay tantos nombres y llama a una persona y le hacen una encuesta con 20, 25 nombres, pues yo creo que es más un tema de recordación que como tal de intención de voto, es lo que nosotros creemos. Muy bien. Mira, ahora tengo una cantidad de manos levantadas. Entonces, lo que vamos a hacer es, le voy a dar la palabra a 3 personas y ustedes solo responden después de que las 3 personas hagan las observaciones. Entonces, les ruego tomar nota de ellas y a las personas que van a intervenir les ruego que vayan derecho al punto. Empezamos con José Fernando Izaza. José Fernando, adelante. Bueno, ante todo, muy buena presentación y muy didáctica. Ustedes plantearon tímidamente un punto muy importante, que para el presidente es casi indiferente que gane Cepeda o que gane Quintero, o porque lo que él le interesa, o que gane Roy, que es lo que le interesa es mantener la continuidad de sus políticas. Si hay una segunda vuelta, pensemos en una segunda vuelta en que esté Cepeda. No atraería muchísimos votos del centro. Atrae, claro, pero no muchísimos votos del centro, porque el centro mal que bien puede pensar que si bien el modelo económico, político colombiano tiene muchos defectos, muchísimos, es mejor que el modelo cubano. Pues eso sí parece que es cierto. Entonces, si Cepeda no gana en primera vuelta, pensar que pueda tener muchos votos del centro podría ser difícil. En cambio, Roy Barreras, pues Roy Barreras no da susto. Puede que no atraiga multitudes, pero no es una persona que dé susto. Y el presidente sí, porque es que el presidente tiene un olfato político de miedo. Puede pensar que sería mucho mejor un Roy Barreras, no un Quintero, un Roy Barreras que no da susto y que sí atraiga unos votos del centro. Por eso es que la opción que le presenta la oposición con una
alta probabilidad de Abelardo de la Espriella, pues no es que sea muy atractiva. Otra inquietud que tengo es la siguiente. Es bien posible que en Colombia las encuestas para presidente puedan tener el sesgo que tuvieron las encuestas para presidente de Estados Unidos. Todas las encuestas daban que Kamala Harris ganaba, porque a la gente, si le preguntaban si iba a votar por Trump, decían, no, yo qué pena voy a decir que voy a votar por Trump, semejante a Tarban, semejante, bueno, con todos los defectos, pero cuando iba a votar decían, no hay que votar por este que va a poner a América y va a hacer que todos los otros países se rindan ante él. Me preocupa que mucha gente, con toda razón, en la encuesta le dé pena decir que va a votar por De la Espriella, pero en su fuero interno, al meter la papeleta, diga, este sí es muy bueno porque es como Bukele. Eh, el avión privado debe ser como como el avión que debe tener hasta sanitarios de oro, debe ser una maravilla. Y que de pronto nos llevemos una sorpresa. De todas formas, resumo, Roy Barreras da menos miedo que Cepeda. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, gracias José Fernando. Le doy la palabra a Claudia Jiménez. Claudia, adelante. Micrófono, Claudia. Claudia, por alguna razón no tiene el micrófono abierto, pero no la Ahí oímos. me escuchan, Sí, ahora Señora, sí. ahí me escuchan. Sí. sí, adelante. Perfecto. Entonces, debo decir que soy la directora programática de la campaña de Paloma Valencia y quería preguntarle a los presentadores si, o sea, si han medido cuántos votos o qué porcentaje de votos de la gran coalición van a respaldar realmente a Paloma en la primera vuelta. Eh, desde el punto de vista de número de votos o desde el punto de vista de porcentaje. Dale. Gracias, Claudia. ¿Tú estás preguntando en la consulta o en la primera vuelta? En la primera, o sea, no, no, o sea, los votos son, se supone, parece que Dios quiere que ganemos la gran consulta. En la primera vuelta, ¿cuántos de los votos de los 8 otros candidatos van realmente a venir a las huestes de Paloma Valencia? Listo. Gracias, Claudia. José Leibovich, adelante. Gracias. Una pregunta muy sencilla que es, bueno, no sé si la respuesta es sencilla, pero la pregunta tiene que ver con la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, que ya fue firmada ya se presentó. Entonces, con este balance de estas estimaciones que ustedes nos han presentado de cómo quedaría el Congreso, quisiera saber qué piensan sobre la posibilidad de que esa iniciativa salga adelante. Gracias. Gracias, José. Ahora sí, adelante, Anita y Helen. Entonces, frente al tema que Roy Barreras es mejor que Cepeda, pues creo que eso todo, o sea, todos los políticos están absolutamente de acuerdo con eso. Los congresistas, que lo hemos hablado, se sienten mucho más cómodos y más tranquilos en su proceso de negociación con un personaje como Roy Barreras. Creo que los empresarios, por lo que vi en la dinámica mientras él estuvo como presidente del Senado y como embajador, pues fue construir muchos puentes con los empresarios para tratar de dar calma dentro de todo el ambiente complejo de este gobierno. Entonces, pues yo sí creo que pues nos da mucha más tranquilidad Roy Barreras. Por el lado del presidente, pues yo creo que él es, al final es práctico, o sea, él va a dejar que Roy se mida en estas elecciones y muestre qué es lo que tiene. Y si tiene votos y logra realmente un caudal importante dentro de la consulta, pues le apostará a Roy Barreras.
si la consulta no la gana o no tiene el apoyo, un apoyo importante, pues yo creo que al final pues se quedará con Cepeda si ve que tiene más posibilidades. Al final todos los votantes de la izquierda, a quien Petro les haga el guiño, terminarán allá. Así sé que hoy en día muchos de ellos no les gustaría, preferirían votar por un Cepeda que por un Roy Barreras, los de la izquierda pura. Pero, pero pues sí, yo creo que el presidente Petro va a ser práctico, va a mirar los resultados del domingo para ver qué decisiones toma electoralmente con ese olfato que tiene. ¿Cuántos van a apoyar a Paloma en primera vuelta? Pues de labios para afuera, todos van a apoyar a Paloma. Eh, Creo que muchos, o la mayoría, todos los que están dentro de esa consulta, pues son caballeros y son personas que cumplen su palabra y que van a estar ahí haciendo un trabajo. El tema es cuántos de los que votan por ellos votarían por Paloma. No es tan fácil. Ellos pueden salir a la plaza, pero si vemos ahí, pues aparte de Juan Manuel Galán, los otros no tienen grandes maquinarias como para poder realmente trasladar su apoyo en votos en primera vuelta. Entonces, pues de acompañarle a la campaña podrían estar allá, de la efectividad de ese apoyo para lograr que los votantes seguidores de Juan Daniel Oviedo decidan acompañar a Paloma, pues ya es mucho más complejo. Entonces, yo creo que en principio, pues ellos van a hacer la apuesta por Paloma si gana y van a estar ahí, pero creo que ese es un voto que no es fácil de endosar, simplemente por el hecho de ellos estar ahí. Muy bien. Y la pregunta sobre la constituyente, Helen. Mm, Perdón, esa sí no la alcancé a oír en ese momento. No sé si Anita tiene la respuesta. No, qué pena, esa sí no la alcancé a oír. No, que como estábamos viendo el Congreso, si llegan a presentarse un proyecto de Asamblea Constituyente, digamos, con las proyecciones que nosotros habíamos hecho. Mm, Pues yo soy optimista que yo no vería fácil sacar el tema de de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos en el Senado. No sabemos porque el tema de la Cámara es mucho más difícil medirlo. Nosotros no tenemos claro todavía los pronósticos de cómo quedaría la Cámara de Representantes. Sabemos más o menos en qué zonas podrían ser, digamos, un partido político el mayoritario, pero pues digamos, ese mapa político todavía no está muy construido. Pero por lo que uno ve en el Senado de la República y por lo que vemos de la línea que de todas maneras, el Centro Democrático va a recuperar un espacio importante. Esto, digamos, creemos que puede ser un impedimento para lograr que una asamblea constituyente salga adelante, pero depende también del gran porcentaje que tengan esos partidos bisagra, quién llegue, si se llega Iván Cepeda, qué tan hábil llegue a ser con el Congreso y qué acuerdos llegue a hacer. Pero yo hoy sería optimista y diría, si es como está el pronóstico que nosotros tenemos, yo creo que tiene, digamos, las puertas un poco cerradas y tocaría trabajar mucho para que se abrieran para tener éxito en este tema, desde Muchas mi lectura. gracias. No sé si Helen complementa algo más. no, de acuerdo. Muy bien. Le voy a dar la palabra a otras tres personas y vuelvo con ustedes. Francisco Conto, adelante, Pacho. Francisco, sí. Gracias, Armando. Oye, excelente la presentación y bueno, la verdad que descanso un poquito con estos resultados, por lo menos del Congreso. Pareciera que los buenos somos más en esta. Mi pregunta está relacionada con la estructura de las encuestas que se hicieron en la parte demográfica. ¿Qué porcentajes de los primo votantes, qué porcentajes de los mayores entre 5 hasta 50 años y qué porcentaje es superior o aún pensionados? Pensando que gran parte de las acciones de Petro de los últimos tiempos está encaminada precisamente hacia a esos bolsones de votos. ¿Y qué tanto habrían cambiado esta estructura de la votación, que sería la misma que se presentara en estas elecciones, con las elecciones anteriores? Gracias. Gracias, Pacho. Gabriel Sánchez, adelante. Gracias, Armando. ¿De qué depende que Fajardo se logre reposicionar para ser un candidato importante a la primera vuelta? Gracias. Gracias, Gabriel. Fernando Montes, adelante. Fernando, el micrófono, Fernando.
Fernando tiene el micrófono apagado, cerrado. Fernando, no me A ver, oyes. ahí sí me Ya, escuchan. sí, ya. No, mi pregunta, primero felicitaciones, excelente presentación, excelente. La única, la única duda es el número tan bajo o bajo del pacto histórico que en todas las encuestas saca entre 23 y 25. O sea, me impresionó que sea solo 18, que es un número bastante alto, pero bajar cuando tiene el gobierno me parece un poco curioso frente a las otras encuestas. Esa es mi única pregunta. Muy bien. Fernando, yo le estaba Sí, dando la palabra a Fernando Montes. gracias Armando. ¿Me oyen? Sí, señor. Adelante, Ah, Fernando. bueno, muchas gracias. No, muy interesante la presentación. Observando uno lo que comentaron, es espantoso el nepotismo que hay en las listas, ¿no? Siempre es el hijo de alguien, el primo de alguien, la familia Char. Eso da una muy mala impresión de todo el proceso político, de que son siempre familiares o recomendados o el hijo de. Entonces quería preguntarles en qué forma se puede limpiar un poco ese tema y que la gente no llegue por conexiones familiares o bueno. La otro comentario es que me da la impresión de que no hay una conexión entre las plataformas de los partidos y las personas que están matriculadas con los partidos. No es un país donde hay programático, una elección programática, donde la gente, los partidos tienen programas y hay una adhesión más estrecha entre los candidatos a las posiciones y las plataformas de los partidos. El otro comentario que tenía es el de ayer que fui a votar aquí en Miami, el hecho de que haya un solo representante por los colombianos en el exterior, por la que ustedes lo llamaban la lista internacional, es algo escandaloso. Un país que ha tenido un brain drain del tamaño de Colombia, que tenga una representación en la Cámara tan baja, es realmente penoso. En la Florida hay 1.2 millones de colombianos. Eso es una ciudad intermedia en Colombia y tener un representante de la Cámara por todos los colombianos que hay en el mundo es realmente, me parece a mí, muy desafortunado. La otra pregunta final es que, ¿cómo es posible que pongan en la lista del pacto histórico a la señora Corcho a encabezar la lista cuando fue una ministra de salud desastrosa? Que todo el mundo sabe que no hizo nada, que trató de básicamente destruir el programa bueno o malo que tenemos en Colombia, pero que no ofreció ninguna solución. ¿Cómo puede tener arrastre una persona con un desempeño tan sumamente pobre? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Helen y Anita, adelante. Bueno, entonces, en el primer punto de las encuestas, realmente para esta presentación no quisimos ni siquiera tener en cuenta para nada el tema de las encuestas. Recurrimos a otras herramientas que no tuvieran nada que ver con las encuestas, precisamente porque sentimos que con la ley de encuestas y los nuevos requisitos que tienen que cumplir, se puede distorsionar o no sabemos cómo se va a ver los resultados. Entonces quisimos que fuera como sobre el terreno, tener la lectura, que es lo que no vemos en las encuestas. Y por eso realmente no tengo como la información demográfica de las encuestas y eso, solo pues lo que hemos oído en noticias sobre los estratos en los que se está preguntando y la ubicación de estas personas territorialmente, pero no tengo más detalles de eso. Frente al tema de Fajardo, pues realmente es que todo puede ser viable en la medida en que se vea viable. Entonces, número uno era medirse en una consulta para ver de verdad con qué apoyo contaba. Y esta opción la descartó. Número dos, pues empezar a marcar más, o sea, crecer en las encuestas para la primera vuelta, para que la gente lo considere una opción. Por ahora, pues siempre aparece con una como tercero, pero marcando bajo y no ha crecido. Entonces, pues realmente todo tendría que venir desde adentro de la campaña eh, para empezar a generar algún tipo de emoción en el votante o demostrar que hay una viabilidad real de esa campaña. Eso es lo que vemos con Fajardo. No tenemos como más medir
la viabilidad de la campaña, y las encuestas pues lo dan tercero, pero lejos de los dos que van encabezando, y eso a la gente le pega emocionalmente, y si no lo ven viable pues no van a querer desperdiciar su voto en él. Entonces, pues tienen que hacer un trabajo importante para primera vuelta, para tratar de cambiar esos números en las encuestas. El bajón del pacto histórico, pues yo les di como todos los elementos que consideramos que van a hacer que baje el pacto histórico a pesar de ser de gobierno, pues hay un desgaste natural de todos los gobiernos y que hace que pierdan opciones dentro del Congreso, si el gobierno pues no lo hace bien, a pesar de que pues ha inyectado recursos a todas estas campañas y sabemos que la ha movido mucho. No está Petro liderando la lista como lo hizo hace 4 años. Segundo, pues los dos partidos, las dos listas adicionales de izquierda que van a estar compitiendo por el voto. Y tercero, pues lo que pasó en las consultas, que todos los congresistas o los candidatos que quedaron bien posicionados entre los primeros 15 números se gastaron toda la plata y todo el esfuerzo en la consulta en octubre, y no le van a gastar nuevamente esa cantidad de plata, ni van a contar con esos apoyos extras de otros partidos con los que contaron en octubre. Entonces, por eso consideramos que pues prácticamente va a tener un pequeño bajonazo, pero no va a crecer como están mostrando las encuestas. Eso es lo que vemos por ahora. Hay una que no la alcancé a escribir porque en ese momento empezaron con el tema programático, pues que sí, definitivamente aquí hay un rompimiento entre los programas de los partidos políticos y el votante, cómo toma esa decisión. Pues ya a veces vemos como el Partido Liberal vota proyectos de ley súper conservadores, y al revés en el Partido Conservador a veces votan cosas muy liberales y que no tienen ninguna conexión con el programa supuesto del partido. Esa desconexión se ha roto, ya la gente pues en realidad no quiere estar encajado. ¿Vienes? No quiere estar, que lo encajen, o sea, no quiere encajar su ideología en un solo partido ni un programa específico. Eso está cambiando. Y pues sí, hay un rompimiento, un crecimiento importante de maquinarias, que eso es por los altos costos de las campañas, que desmotivan a la gente que no tiene recursos, pero que tiene una buena hoja de vida, a lanzarse al Congreso de la República. Entonces, pues básicamente, el que tiene los recursos busca al primo, al tío, al hermano, para que si él está en la cárcel y no puede lanzarse, pues esa otra persona ocupe esa curul. Casi que se vuelven los dueños de la curul y el nombre puede ser cualquiera que ellos escojan. Entonces, eso es un problema que habría que revisar en el tema electoral, cómo se financian las campañas. Muy bien, No sé si me falta alguna. Creo que no. Yo creo que no. Si no, la No, persona. perdón, yo sí creo que no me contestaron dos Sí, preguntas. es Uno, que... la señora Corcho encabezando la lista del pacto histórico. Sí. Y dos, el hecho de que los colombianos del exterior estemos representados por un representante a la Cámara, no más. Bueno, lo de Corcho, pues realmente hay una discusión porque a ella no le debería haber correspondido ese puesto, pero ella aprovechó sus votos o sus resultados que obtuvo en la consulta para ser la candidata presidencial del pacto histórico, para decir que con esos 600.000 votos se había ganado el derecho a encabezar. Primero, esos Se votos, fue el 600.000 micrófono, votos. Helen. ¿Sí? Ahí. No, está bien, está bien. Te estamos Está oyendo. bien. Esos 600.000 votos que obtuvo no necesariamente los hubiera obtenido si se hubiera lanzado en la consulta para ubicarse dentro del tarjetón del Senado. Esos 600.000 votos es gente que votó en el Senado, en la lista Senado por una persona, pero a su vez votó la consulta del Centro Democrático. Entonces, pues ella lo que hizo fue capitalizar esos 600.000 votos que obtuvo en la consulta para decir que son los mismos que va a llevar para arrastrar y jalonar y encabezar la lista, y por ahí se ganó el derecho, pero pues perdón, se las tiró de viva ahí y se ganó ese puesto sin realmente merecerlo. Muy bien. ¿Y de los colombianos en el exterior? No, pues eso sí es un tema que habría La que revisar todo Constitución, sí.
la Constitución y cambiar la representación de ellos ahí. Por ahora, así establece la Constitución, es solo un representante. Tal vez cuando se hizo, no, pues no sé cómo estaba en ese momento la fuga de la migración de colombianos en el exterior, pero consideraron que solo uno y pues eso tendrían que pasar por reforma constitucional para modificarlo. Es que es más, en el gobierno de Uribe, creo que fue el primer gobierno de Uribe, se tuvo que hacer Dos. un acto legislativo que fue el congelamiento del Congreso, porque obviamente el Congreso subía la representación con base en el censo electoral. Y pues ya en ese momento teníamos 165 representantes a la Cámara y pues sentían que primero no cabían, que era mucha gente y se dio esa discusión y decidieron ahí congelar y en ese momento estaba un representante del exterior, digamos, nadie alzó la mano y ya se quedó así. Y como dice Helen, pues si se les interesara a alguien hacer ese cambio, pues tendrían que presentar un acto legislativo para ampliar esa representación, pero tienes toda la razón, es muy poca representación para toda la gente que está viviendo por fuera del país. Muy bien, muchas gracias. Hay otras tres manos levantadas y les ruego acompañarnos porque hay mucho interés en esta discusión. Luis Fernando Alarcón, eh, tenía la mano levantada hace un minuto. Luis Fernando, ¿está ahí? Se retiró. Entonces le doy la palabra a Pedronel Ospina, otra vez. Pedronel, adelante. Qué pena intervenir otra vez. ¿Qué pesa los candidatos a la vicepresidencia en todo esto? ¿O es totalmente marginal o eso puede ser un factor que realmente mueva algo la aguja en un sentido u otro? Ok, gracias, Perdón, Pedro. siguiente. Son tres. Julio Manuel Ayerbe, adelante. Julio Manuel. Sí, gracias Armando y gracias Anita y a Helen por la presentación. Yo quedé como Marta Lasprilla un poco desubicado porque en ninguna de las alineaciones que presentaron para la elección del próximo domingo aparecía Salvación Nacional y yo veo que ahí hay un vínculo con el candidato de la Espriella. Entonces, no sé cómo eso se une a la hora de que, porque pues el candidato a presidente necesita un apoyo en el Congreso y no sé si en caso de que él siga subiendo en las encuestas y vaya a la elección presidencial, recurra entonces al presidente Uribe a que sea su apoyo para la presidencia. ¿Cómo funciona eso? Ahora, en las redes sociales, en donde están descalificando la participación en la consulta, con el argumento de que Paloma Valencia no puede unirse a Del Espriella. Me parece que Bien. ahí hay una, Vamos, hay vamos. una confusión grande y que el perdedor de esto va a ser Del Espriella. ¿Qué opinan de eso? Adelante, adelante, Anita y Helen. Son las dos preguntas y no tenemos más manos levantadas por ahora. Adelante. Bueno, pues definitivamente lo del candidato vicepresidencial sí es relevante. Por eso son decisiones que se toman al final, incluso pueden escribir un nombre y cambiarlo dentro de un plazo específico, porque pues dependiendo del sector territorial donde estén débiles, dependiendo del sector de población donde se sientan débiles, pues la idea es buscar un candidato, una fórmula que le complete lo que le falta al candidato presidencial. Entonces, pues sí es una decisión relevante. Algunos pues no le dan ese valor, pero nosotros sí consideramos que le completan de alguna forma al candidato y podrían llevar a que un sector del territorial o de la población, pues entre a apoyar a ese candidato, que sea un factor determinante para que se vuelva el candidato de ese sector con el que no contaba inicialmente. Pues lo de Abelardo y Uribe, pues, al final el Centro Democrático es un partido de derecha y si la opción con más probabilidades es Abelardo, de manera natural todos terminarán, los partidos de derecha terminarán acompañando a Abelardo y seguramente llegará a Uribe. Lo que pasa es que todavía faltan muchas etapas para que eso suceda. Dependerá del domingo que pase con Paloma,
si no gana la consulta o si la gana. Bueno, hay muchas cosas que todavía están en veremos, pero sin embargo, pues sabemos que hay muchos dentro del partido que ya se han deslizado a la campaña de Abelardo y que pues están allá apoyándolo. Entonces, por ahora, pues allá terminarán si esa es la candidatura más viable de la derecha. Y todos esos temas entre que si Paloma gana y el otro entonces no podría apoyar, pues realmente yo creo que todas esas son estrategias para tratar de convencer unos para que nadie participe, o sea, de la campaña de Abelardo, muchos no quieren que participen en la consulta de Paloma, pues en la consulta donde está Paloma, y yo creo que eso es un tema que por ahora aparece así, pero todos esos roces se irán limando en la medida en que se vaya depurando y se vuelva viable una candidatura de manera real. Entonces, pues yo no le pararía muchas bolas a ese tema. Yo Pues aquí muy, quería adicionar precisamente lo del tema de salvación nacional, porque si bien yo sé que a muchos les preocupa, dicen, es que si Abelardo va primero en las encuestas y no va a tener una fuerza en el Congreso, eso le puede restar. Claramente, digamos, el 9 de marzo, si no llegara a pasar la lista de salvación nacional sobre todo, y pues la de Creemos, pero más la de salvación nacional que la han identificado más con Abelardo, pues van a salir a decir los opositores que ya es una pérdida de Abelardo, que Abelardo no tiene el respaldo político. Claramente esa lectura va a salir, pero realmente uno también ve el caso como hace 4 años. Rodolfo Hernández también avanzó a una etapa importante que pasó a segunda vuelta y pues prácticamente tampoco tenía en ese momento congresistas o una lista en el Congreso. Pues una lista muy pequeñita que era la de, se llamaba Liga de Gobernantes y creo que tenía 2 representantes. Y al final pues mucha gente también del Congreso terminó sumándose a él. Entonces como dice Helen, muy probablemente pues termina, si ya no está Paloma, pues mucha gente del Centro Democrático pues que ya ha estado con él, pero que no puede decirlo ahorita por el tema de doble militancia, pues ya estarían de frente con él. Entonces, pues eso son como las dinámicas que vamos a ver ese día y que obviamente aún no parecen tan claras, que obviamente le pueden costar un poco la campaña de Abelardo, pero pues se trata también de ellos estratégicamente cómo pueden manejarle, cómo darle un vuelco a que eso no le afecte como tal su desempeño en las elecciones. muy bien. Pues ya no tenemos más manos levantadas. Helen y Anita, yo creo que de parte nuestra queremos agradecerles enormemente. Ha sido una gran presentación, las respuestas muy claras. Eh, Quedamos con la inquietud de ver qué va a pasar el próximo domingo. Y de verdad, Sí. quiero pedirle a todo este grupo que las despidamos con un aplauso muy grande que se lo merecen y mil gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a Muchas todos. gracias. gracias, muy amables de verdad, y pues espero Muchas que gracias. no nos pifiemos mucho el domingo, que estemos Gracias, cerca. Helen. Gracias, Muchas Ana. gracias. Bueno, Hasta que luego. estén muy Feliz día bien. para Muchas todos, que gracias. estén Muchas bien. gracias. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, feliz día.